Buenos días, buenas tardes, profesor. Acá tenemos el laboratorio de tipos de desgaste en componentes mecánicos. Entonces, según la guía de taller, nosotros tenemos lo que es el pistón de motor, bomba, las camisas, el cigüeñal y el pin de un engranaje planetario sin una power shift. Entonces, como no tenemos exactamente estos componentes, nosotros vamos a evaluar otros 5 componentes que presentan desgastes. Bueno, acá tenemos lo que sería la carcasa de una bomba de agua, un rodamiento, tenemos una cabeza de biela, tenemos un separador y acá adentro tenemos lo que es una parte interna de un rodamiento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar estos 5 componentes. Bien, vamos a empezar. Entonces, primero, siempre trabajar con el orden y la seguridad. Vamos a poner estos componentes a un lado, excluidos. Y vamos a empezar con lo que es nuestro rodamiento. Acá tenemos nuestro rodamiento y vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo acá adentro. Si vemos, acá podemos ver desgaste. Entonces, para comprobar eso, nosotros conectamos nuestro microscopio. Y vamos a hacer el uso de un microscopio digital DM203. Entonces, para poder usar este microscopio, como dice que es digital, nosotros vamos a lo que es el software. Una vez dentro del software, nosotros tenemos lo que es este software de AnyView. Entramos a AnyView y abrimos la aplicación. Ya debería empezar a medir. Ya tenemos incluso una foto anterior. Please Connect Digital. Entonces, una vez hecho eso, ya estaría prendido el este. Entonces, si nosotros metemos el dedo ahí, se puede ver, ¿no? Ya. Ahora tenemos nuestro componente. Ya, bien. Ahí podemos ver lo que es el desgaste, hay arañazos. Entonces empezamos a calibrar. Vamos a calibrar con lo que es calibrador. Bien. Ahí estaría bien. Entonces, acá nosotros podemos poner líneas, por ejemplo, ¿no? Incluso círculos. Creo que podemos agarrar y poner ahí. Entonces podemos ver que eso tiene un área de 2.59 milímetros cuadrados. Acá en una ventana pequeña podemos ver el desgaste que esté presente. Bien. Bien. Entonces, bien, entonces una vez dentro de aquí, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a una línea. Acá podemos ver las distancias que hay, ¿no? Acá tenemos una distancia de 0.63 milímetros. Entonces colocamos esa distancia. Ya, ahora, acá tenemos nuestra distancia. Y dentro de aquí nosotros podemos ver el desgaste que presenta. Acá a simple vista se puede ver el desgaste como golpes, es un desgaste muy fuerte.
de lo que sería la distancia, ¿no? Entre un diámetro interior y un diámetro medio, ¿no? Porque el exterior vendría a estar acá. Todo eso con una distancia de 0,63 milímetros. Bien, entonces nosotros podemos ver en lo que sería el software. Si vemos de acá a acá, tenemos una línea, ¿no? Voy a hacer. Si vemos como desde acá hasta esta parte, tenemos un desgaste con una línea de 0,5 milímetros. Entonces, esto, ¿a qué se debe? Incluso podemos ver más puntos, ¿no? En toda esta parte del cuadrado, toda esta parte. Podemos ver más desgastes. Acá podemos ver incluso más. Hay otro acá. Bueno. Vamos a ver. Ya, continuando, como les decía, si nosotros vamos acá, tenemos un desgaste de 0,6. ¿No? Ahí tenemos un desgaste de 0,6, acá tenemos un de 0,55. Acá tenemos desgastes, incluso acá se puede ver más tipos de desgaste. Esto, ¿por qué se produce? Bien, esto se produce por, como lo dice en la imagen, es un desgaste. Es un desgaste de fatiga por contacto. Si nosotros giramos la pieza, vamos a encontrar incluso más desgaste. A ver, giramos poco a poco. Acá podemos ver incluso más puntos por desgaste. Acá podemos ver más fatiga por contacto. Ahí nomás. Entonces, acá podemos ver incluso más desgaste. Si lo puedo subrayar. A ver si yo le doy acá. Y acá. Y le doy. Entonces, ahí es más interesado en las fotos que están ahí están este sería un radio de 4 puntos. Acá podemos ver incluso otro tipo de desgaste, tipo golpe. Entonces, bien, acá se puede subrayar bien lo que serían nuestros desgastes y proporciones. Este tiene un radio de 8,5 milímetros, un ángulo de 3, aquí tenemos, ¿no? El arco, la tangente, no el arco, sí. Entonces, si vemos bien, acá tenemos diferentes tipos de desgaste. Incluso acá se puede ver otro tipo. Entonces, acá tendremos otro tipo de desgastes. Estos son desgastes por fatiga del contacto, como hemos podido ver. Entonces, todo lo que se puede evaluar es eso, ¿no? Profesor, una pregunta. Bien, entonces, si empezamos nosotros, empezamos con lo que sería la tapa de biela. Internamente, nosotros vemos, a ver, voy a borrar esto. Bien. Entonces, internamente, nosotros vemos que acá tenemos lo que sería
adherencia por falta de lubricante. ¿Esto por qué ocurre? Porque, bueno, se presentan tres, ¿no? Adherencia, y destornillamiento. Bueno, eso sería, ya. Entonces, si vamos a abrasión, ¿por qué se produce? Se produce más por superficies. Bueno, esto se produce porque parte del lubricante entra y al entrar en esta parte interna donde están los hilos, cortaría y rayaría el metal blando. Ahora, si nosotros le damos la vuelta donde va el perno, ya, ahí vemos las huellas de lo que son los ¿no? Los tornillos que entran para sujetar. Esto sería un desgaste por destornillamiento por rosadura. Ya. Esto generalmente ocurre en áreas de unión con carga, como pernos de biela, una tapa de biela. También puede ocurrir en lo que son bancadas, como cojinetes, generalmente, ¿no? Con mayor frecuencia. Y en la tapa de biela, ¿por qué se produce esto? Pues nosotros al tener un movimiento ligero entre piezas que deben casar exactamente, esto va a causar un poquito de oxidación, picaduras, y hasta incluso puede llegar a provocar polvo de óxido agravado para las cargas elevadas o acumulación. Y como nosotros podemos ver bien ahí, nosotros en toda esta parte, bajo un poco, ahí, ¿ya? Entonces nosotros en toda esa parte, si le damos un círculo de tres, uno, dos, tres. En toda esta parte nosotros tenemos el desgaste, ¿no? Incluso lo podemos hacer mejor todavía. Ahora cancelamos, vamos atrás y le damos para acá. Vamos a cancelar un círculo. Tenemos de acá, bajamos por abajo. Ahí estaría, por ahí. Bien, entonces nosotros tenemos aquí lo que sería el área, el radio. Entonces, todo esto sería un desgaste por destornillamiento y rozadura. Ahora, ya hemos visto, si le damos la vuelta, en la parte, ahí, ya, acá vamos a ver toda esa parte interna. Entonces, en esta parte interna, bien, nosotros en esta parte, ya como lo mencioné, ¿no? Ahí tendríamos la presión. ¿Por qué? Porque tal vez estos pernos han podido estar flojos y el lubricante ha entrado. Si nosotros vemos acá, podemos ver un poco incluso de oxidación. Sí. Ya. Ahora dándole. Ya. Ahora, yendo al otro lado. Ya, Bien, en esta parte, si nosotros vemos, tenemos como un rayamiento, ¿no? ¿Eso qué puede ser? Eso es lo que ya es adherencia. ¿Por qué ocurre la adherencia? Pues ocurre en superficies en contacto directo, como podemos ver en cojinetes, ¿no? Es una tapa de pies. Entonces, esto se genera porque dos superficies móviles entran en contacto sin lubricante o incluso con una baja cantidad de lubricante. O incluso en algunos mecánicos un error que cometen es no colocar el lubricante que se especifica en el manual de mantenimiento, ¿no? Por el fabricante. Y nosotros al poner otro lubricante, esa película puede ser más delgada, por lo que no va a cumplir su funcionamiento correcto. Ya, entonces eso puede ocurrir generalmente por eso, ¿no? Un contacto entre superficies que cortan y rayan el metal blando, generando desechos secundarios y aumenta la contaminación. ¿Por qué? Por un mantenimiento inadecuado. Bien, entonces nosotros vamos a darle
este borde cuadrado y veamos. Esto generaría líneas. Acá se puede ver incluso más fuerte el desgaste. Es una longitud de 1.52, no, 58 milímetros. Bien, entonces, bien. Ahora vamos con el siguiente material que sería lo que sería un fragmento, ¿no? Entonces, ya, ahora nosotros tenemos acá el rodamiento. Si nosotros vemos el rodamiento, tenemos más desgaste. Entonces, dejémoslo ahí y vamos con un punto de 3. Uno, dos, y aquí. Ya nosotros vemos acá una evidencia. Nosotros lo podemos comparar. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. Bien, acá podemos ver lo que es un desgaste. Generalmente esto ocurre por, como el anterior se vio, este también puede ser fatiga por contacto. ¿Y esto por qué? Por partículas duras mayores que... no. Fatiga por contacto podría ser por esfuerzos repetitivos elevados entre superficies que ruedan o se deslizan, ¿no? Sabemos que es un rodamiento, está en continuo deslizamiento. Esto va a generar microgrietas superficiales que llevan a picaduras o rayaduras. Entonces, bueno, ahí podemos ver un desgaste por fatiga. Ahora, si nosotros le damos vuelta, podemos ver corrosión. Acá también podemos ver más fatiga por contacto. Ya, ahí podemos ver corrosión. Acá tenemos lo que sería la corrosión. La corrosión. Acá como podemos ver, tenemos un poco de lo que es oxidación. ¿Esto por qué puede ocurrir? Porque esto generalmente va a estar con lo que es sometido con lo que es aceite o generalmente grasas, ¿no? Entonces esto ocurre por una reacción electroquímica por, ¿no? Por electrolitos, o sea, agua con ácidos, óxido, lo que provocaría el óxido de metal. También esto puede darse como lo que sería una corrosión general, ya que esto no es galvano. Ya, ahora vamos para atrás. Y si vamos más allá, ya, bien, ahí, vimos. Acá tenemos incluso un poco de rayadura. Acá esto, esto, y esto. Acá tenemos más, lo que sería un poco más de fatiga por contacto, no lo mismo que se vio en el otro lado. Y como ya lo expliqué, esto ocurre por esfuerzos repetitivos diarios entre dos superficies. Generalmente se da por rodamiento, elementos rodantes o deslizantes. Ahora, si nosotros le damos la vuelta, vemos en la parte interna del rodamiento, la parte interna. No se puede ver muy bien, pero si nosotros vemos,
A ver, regreso un poco abajo, regresa como estaba. Haz que coincida con esta línea. Ya, ahora, si nosotros vamos a la parte interna, también vamos, ahí podríamos ver lo que es un desgaste por fatiga, por contacto, ¿no? Vamos a ver más fatiga por contacto. Entonces yo voy a agarrar este acá y acá vamos a agarrar los componentes que vendría a ser por esta. Bien, vamos a foto y ya tenemos. Entonces acá podemos ver los tipos de fatigas que hay en la parte de abajo, como hay más desgaste, ¿no? Esta parte está bien, está y ya empezamos a ver. Mira, si nosotros vamos a este hueco, ahí vemos los desgastes. Y acá peor aún todo esto. Ahora vamos con el tercer componente, que sería la parte de una bomba de agua. Entonces, el tercer componente, una bomba de agua. Acá nosotros podemos ver, no sé si puedo adelantar un poco más. Vamos a lo que es eh, una calibración de nuestro equipo para... Ahí estaría bien. Entonces, nosotros podemos ver en toda esta parte. Generalmente se da en todo este. Nosotros vemos en esta área. Eh, Se puede ver cómo todo el material tiene lo que sería erosión por cavitación y lo que vendría a ser la corrosión galvánica. ¿Por qué ocurre la corrosión galvánica? Bueno, empecemos por... bien, la corrosión galvánica se da entre superficies expuestas a fluidos como enfriadores de aceite, como los típicos enfriadores que se en este caso tenemos una bomba de agua que pueda bien transportar líquido refrigerante o agua. Entonces, eh, ¿por qué pasaría esto? Pues una reacción electroquímica con un electrolito, o bueno, esto sería una galvánica, corrosión galvánica, ya que eso se haría por concentración y acumulación de iones y por altas temperaturas. Bien, nosotros al tener nuestra bomba de agua, generalmente las personas, si vamos a un poco más de equipo liviano, también hay pasar los camiones, hay mecánicos o personas que siempre le echan agüita, ¿no? A la tapa del radiador, le echan su agüita y algunos le echan su líquido refrigerante, otros le echan agüita. Este sería un error de esto. ¿Por qué? Porque si tú echas el líquido refrigerante tiene propiedades químicas que no se den rápidamente a lo que es la oxidación y corrosión, ¿no? Incluso puede ir a más a temperaturas bajo cero y se puede congelarse. En cambio, si le echas agua, pues, ¿qué va a pasar? Toda la parte interna, de como se puede ver acá, eh, nuestra bomba de agua va a ser afectada por la corrosión, ya que el agua tiene minerales, ¿no? Generalmente se echa agua de caño, incluso le echan agua hervida, agua salvis, agua cielo, y todo esto. Ahora, si nos vamos a lo que sería la erosión por cavitación, un problema que se da casi siempre en las bombas es la cavitación.
La erosión por cavitación, ¿por qué se produce? Pues bueno, ¿cómo se da? Esto pasa por burbujas gaseosas en líquidos que se forman y rompen contra las superficies. Esas burbujitas van yendo, transportándose y al llegar a la bomba explotan. ¡Pum! A medida que pase eso, va desgastando el material. Entonces, ¿cómo se forman estas burbujitas? Estas burbujas pueden ser causadas por una alta temperatura, restricción y inducción, o simplemente pérdidas en la línea. Estas explosiones de las burbujitas, que se llama cavitación, producen lo que son picaduras. Nosotros vemos, hay un montón de picaduras en todo este componente. Es demasiado lo que se ve. Este componente está en muy mal estado. Una foto, pues si nosotros movemos, vemos que todo el componente tiene esto, todo está mal logrado, en pocas palabras. Todo. Y ahora vamos. Bien, ahora si damos una vuelta. Incluso la parte de arriba, ¿no? Habrá que calibrar un poco más. Calibramos un poco más. Eh, el equipo. Ya, ahí tenemos más corrosión y también lo que es abrasión. No se puede variar incluso por un. Entonces, rápidamente yo le voy a poner una revisión de la teoría. Sí, bien. Ya, entonces, si nosotros, como nosotros vemos en la salida de esta bomba, tenemos incluso que se puede ver, está todo como que cargoso. Esto, toda esta parte, que es un área de 8.4 milímetros cuadrados, podemos ver lo que es la corrosión galvánica y la erosión producida por la cavitación, ¿no? Entonces, incluso hasta se puede ver las costras, pequeñas costras que se forman por el uso del agua. El agua a altas temperaturas se evapora en parte y parte de los minerales se quedan pegados al material. Algo que producen, como mencioné, echándole agua a un tapete alrededor, esto producido por un bomba de agua. Entonces, como una foto, ahora vamos con el siguiente componente, que sería un separador de pines. ¿Ah? Nosotros vamos al separador de pines. Si nosotros vemos la partida, ahí tenemos un poco de lo que podría ser la oxidación, o incluso internamente puede que tenga corrosión. Entonces, esto puede producirse por una corrosión química. Ahora, si vamos a calibrar este parte interna del cuerpo. Ya. Entonces, voy a desplegarlo ahí, voy a tomar una foto. Vamos a ver partes que tienen corrosión. Ya, ahora vamos a la parte interna. Ah, bien, ya, entonces, esta parte nosotros vamos a las líneas. Uno, dos, tres.
Acá nosotros podemos ver líneas por desgaste y como internamente esto tiene pines, eh, ¿qué, qué desgaste se puede ver? Acá tenemos fatiga por contacto. Al igual que los rodamientos, esto tiene pines internos. Entonces, estos pines van a, con el tiempo, e incluso por un mal mantenimiento, va a empezar a rayar. Esto es producido por esfuerzos repetitivos y diarios que sean entre superficies. Los pines y lo que es el separador de pines. También tenemos lo que es la adherencia. Esto presenta adherencia entre... ¿Y qué es la adherencia? ¿Cómo se produce la adherencia? Pues se produce entre dos superficies móviles que entran en contacto con muy poco lubricante. Entonces, le tomo un poco ahí y le doy. Bien, vamos al siguiente y último componente, que vendría a ser este componente es una parte interna de un rodamiento. ¿Vas a hacer? Entonces, nosotros evaluamos. Primero, tenemos lo que vendría a ser la erosión. A ver si nosotros lo podemos en vertical. Ponlo en vertical, 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 completamente vertical. No, más vertical, completamente vertical. Ya, ahora gira un poco. Ahí hay un... Gira, gira, gira. Ve rodando, mira, ahí hay un... Bien, ahí tenemos lo que vendría a ser la erosión. Esto vendría a ser este componente que vamos a poner, la erosión. Se puede ver en un pistón, en la parte de los anillos. Entonces, nosotros tenemos esta parte interna. A ver si lo puedes poner más recto para dar una papel rectángulo acá perfectamente. Ahí. Ya, entonces. Bien, en todo lo que va a este área, en todo lo que va a este área tenemos lo que sería la erosión. ¿Por qué ha producido la erosión? Pues se produce por partículas finas en fluidos, como ya sería el aceite, en esta ocasión, impactan y remueven el material. O sea, el aceite va a ir transportando lo que sería el desgaste. Y este desgaste va a producir lo que vemos acá. Pero en este punto sería una grasa muy contaminada o por falta de mantenimiento. Con el tiempo haría lo que sea un lavaproteínas. O si incluso puede hacer aflotamiento de piedras. Es, acá tenemos un desgaste. Pero con los cerca tenemos más o menos haber hecho ahí. Bien, entonces vamos a atrás. Ahora, si nosotros vemos, tenemos también oxidación. Entonces, vamos acá y tenemos a ver, toda esta parte, tenemos lo que es la oxidación. O no creo que sea correcto, pero es oxidación. ¿Bien? Entonces, vamos a la parte interna de este componente, a la parte interna. La parte interna, lo más probable es que se encuentre en la parte interna iría conectado hacia un eje, ¿no? Entonces, esta parte interna, lo más general que se puede presentar por desgaste, como se ve, tenemos lo que es fatiga por contacto. Entonces, voy a hacer una línea potencial. Una línea, ¿no? Ah, bien, yo acá, como se puede ver,
tengo rayaduras en toda esta parte. Esas rayaduras, ¿por qué se producen? Es una fatiga por contacto, igual que el rodamiento. Esta fatiga por contacto es producida por esfuerzos repetitivos elevados entre superficies que ruedan, o como mencionan, bien ruedan o se deslizan. Esto genera microgrietas superficiales que esto puede llevar incluso hasta picaduras o desprendimientos, pero acá solo hay rayaduras. Entonces, una vez viendo esto, también nosotros vemos lo que sería la abrasión, ¿no? Si yo meto una foto, entonces, ahora dentro de lo que es la abrasión. ¿Y por qué se produce la abrasión? La abrasión, acá pongo, entre acá, y acá, tengo lo que vendría a ser abrasión. Esta abrasión se da por partículas duras mayores que en la película de nuestro aceite lubricante, que entran entre superficies y van a rayar nuestro material. Generalmente el más blando se va a rayar, generando desechos secundarios. Esto va a aumentar, obviamente, la contaminación de nuestro aceite, ¿no? Entonces, nosotros vamos a vamos atrás. Acá podemos ver bastante abrasión. Entonces, acá se puede ver esa abrasión. Ahora, toda esta parte, podemos ver lo que también sería la abrasión. Bien, entonces, ¿qué más puede hacer? La ponemos un poco en horizontal, echado. Y acá incluso podemos presentar mm, más fatiga por contacto, más desgaste de fatiga por contacto. Yo vengo acá. Uno, dos, tres. Bien, acá. Mano, ¿qué haces? Bien. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos más desgastes, incluso tenemos hasta desgastes que dan más verticales. Esto producido por fatiga de contacto. Como fractura, entonces, acá se puede ver incluso en las fatigas. Acá, bien, ¿dónde se puede ver esto? Ahí. Ahí tenemos una longitud de desgaste, ¿no? Incluso hasta acá podemos ver. Esto tendría una superficie de contacto de 0.6, casi medio centímetro. No, 0.6 milímetros. Sí, medio centímetros. 0.6 centímetros o 0.6 milímetros. No, esto es muy pequeño. Entonces, bien, acá tenemos la medida. Vemos las rayaduras. Se puede ver de una mejor manera acá, ¿no? Acá tenemos las longitudes y tendría todo. Bien, esos serían nuestros 6 componentes, nuestros 5 componentes en los que hemos presentado los tipos de desgaste, ¿no? La identificación de estos. Ahora vamos a continuar con lo que sería el diagrama de Ishikawa para diagrama de Ishikawa, el diagrama causa-efecto, para poder identificar